¿Puede el coraje de Argelia reavivar el sueño de una África poderosa y unida? Desde el corazón de Burkina Faso, estas palabras no nacen de un discurso político, sino de la hermandad profunda entre pueblos que han sufrido, luchado y que hoy se reconocen en una misma esperanza. Nos dirigimos a Argelia como hermanos de este continente, como hijos de una madre África que, a pesar de los golpes, se niega a arrodillarse. En cada batalla que libramos, sentimos el eco de su resistencia, el peso de su ejemplo, la dignidad de su legado. Argelia no es solo la memoria de la valentía, es la prueba viva de que la dignidad puede ser más fuerte que la opresión. Cuando muchos dudaban, cuando otros caían en la resignación, Argelia desafió al imperio, defendiendo su tierra, su cultura, su fe y su futuro. No fue únicamente una guerra armada en los años 50 y 60. Fue una declaración ante el mundo. África no es una suma de colonias. Es un mosaico de pueblos libres, capaces de decidir su destino. Ese sacrificio argelino, visible en cada mártir y en cada héroe, se convirtió en faro para todo el continente. Inspiró al Sahel, inspiró a los jóvenes desde Dakar hasta Maputo, desde Bamako hasta Addis Abeba. Nos enseñó que la libertad no es una concesión ni una limosna, sino una conquista que solo se logra cuando la dignidad se pone por encima del miedo y la sumisión. Recordemos el ejemplo de Lalla Fatma Sumer, heroína de la resistencia argelina, cuyo nombre aún resuena en las aldeas y ciudades. Su coraje, junto al de miles de combatientes anónimos, alimentó el fuego de la esperanza panafricana. Pero hoy, la historia de Argelia es más que un recuerdo. Es una advertencia y una guía. Porque la unidad africana sigue siendo amenazada por manipulación, división y la mano invisible de quienes prefieren una África fragmentada y débil. Nos intentan separar por razas, religiones, idiomas y fronteras artificiales. Pero la lección de Argelia es clara. La división es el arma de quien teme a una África fuerte y soberana. Si ignoramos esa lección, si dejamos que el sacrificio argelino se disuelva en el olvido, África seguirá siendo terreno de explotación y dependencia. Nuestro futuro, nuestra riqueza y hasta nuestra identidad estarán en manos ajenas. Pero si recordamos el ejemplo de Argelia, si nos reconocemos en su dignidad, aún podemos cambiar el curso de nuestra historia. La pregunta no es solo si recordamos el pasado, sino si tenemos el valor de actuar hoy. ¿Estamos dispuestos a responder al llamado de la unidad africana con la misma valentía que mostró Argelia? Antes de que el mundo soñara con una África libre, Argelia ya escribía su destino con letras de coraje. No fue solo una guerra, fue una afirmación de existencia, un grito que resonó más allá de sus fronteras. Cuando la independencia parecía imposible, el pueblo argelino desafió a uno de los imperios coloniales más poderosos, armado solo con su fe y un deseo indomable de dignidad. La guerra de independencia argelina fue mucho más que un conflicto armado. Miles de mártires, hombres y mujeres, eligieron el sacrificio antes que la sumisión. Mientras muchos pueblos cedían al miedo, Argelia demostró que la verdadera libertad puede nacer del sufrimiento, y que la dignidad es más fuerte que cualquier cadena impuesta. Pensemos en el ejemplo del poeta Mufdi Zakaria, quien escribió el himno nacional argelino Casaman en las celdas de una prisión colonial, utilizando su propia sangre como tinta. Este acto es símbolo de que la lucha por la dignidad puede superar cualquier extremo de opresión. Aquel eco de resistencia cruzó desiertos y montañas, llegando como esperanza hasta el corazón del Sahel y más allá. Los pueblos africanos, testigos de cómo el colonialismo dividía y sometía, vieron en Argelia la prueba viva de que la dominación no es un destino inevitable. Inspirados por su ejemplo, muchos se atrevieron a levantarse, a decir no a la opresión y sí a la dignidad. La victoria argelina no solo liberó su territorio. Fue la chispa que encendió movimientos de emancipación en todo el continente, desde los bosques del oeste hasta las fronteras más áridas del sur. Cada paso hacia la independencia era seguido con esperanza desde Bamako hasta Lusaka, desde Ouagadougou
hasta Dar es Salaam. Por ejemplo, en Mozambique, el Frelimo encontró inspiración táctica y moral en la lucha argelina para resistir al dominio portugués, mientras que en Guinea-Bissau, Amílcar Cabral reconocía abiertamente que la experiencia de Argelia guiaba sus propias estrategias de liberación. Hoy, ese eco sigue vivo en el corazón de África. Nos recuerda que la libertad no se pide ni se negocia con potencias extranjeras. Se conquista con sacrificio, unidad y la convicción de que la dignidad no se negocia. Sin embargo, existe un riesgo silencioso. Olvidar esta memoria histórica es perder la fuerza para resistir nuevas formas de dominación. La historia de Argelia nos enseña que la independencia no es un regalo, sino el fruto del coraje colectivo. Si olvidamos estas lecciones, corremos el peligro de que la pobreza, la división y la manipulación extranjera definan nuestro futuro. La lucha de Argelia es la memoria viva de toda África. Demuestra que la soberanía es posible, pero también que se debe defender cada día, frente a cualquier intento de sometimiento, ya sea militar, político, económico o cultural. Pero la historia no termina ahí. Hoy, los desafíos que enfrenta África exigen una nueva mirada hacia esa herencia de lucha y dignidad. Nos enfrentamos a retos que no existían hace 70 años. La globalización, la dependencia tecnológica, la crisis climática y la migración masiva de jóvenes que buscan oportunidades fuera del continente. Por ejemplo, las redes de tráfico de personas que atraviesan el Mediterráneo son un testimonio doloroso de la falta de perspectivas locales y de la urgencia de cambios estructurales. ¿De qué sirve entonar un himno si la economía y las decisiones siguen siendo dictadas desde otros continentes? Esta pregunta incómoda es el corazón del conflicto de nuestra era, aunque muchos prefieran mirar hacia otro lado. La lucha por la soberanía africana no terminó cuando descendieron las banderas coloniales, solo cambió de rostro. Hoy, las multinacionales, la injerencia foránea y la manipulación mediática trazan el destino de nuestras economías y gobiernos. Se proclama independencia, pero en la sombra, los acuerdos se firman en idiomas ajenos y los recursos fluyen lejos de casa. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, el cobalto y el coltán, esenciales para la tecnología global, a menudo son explotados por empresas extranjeras mientras la población local sigue sumida en la pobreza. Esta paradoja refleja la trampa del neocolonialismo moderno. Más peligroso aún, el adversario se disfraza de aliado. Nos dividen no solo con fronteras, sino con ideas y creencias. Norte contra sur, árabes frente a negros, cristianos contra musulmanes. Esta fragmentación interna no es casual. Responde a una estrategia cuidadosamente diseñada para impedir que África se levante unida y decida su propio destino. La historia deja claro que la debilidad interna es el verdadero talón de Aquiles. Los conflictos étnicos, las rivalidades religiosas y las luchas regionales son aprovechados, e incluso incentivados, por quienes desean seguir saqueando la riqueza africana sin resistencia. Que no se olvide, ningún imperio dominó jamás sin antes dividir. Basta recordar la célebre máxima colonial, divide y vencerás, aplicada durante siglos por potencias imperiales desde la India hasta Nigeria y Ruanda, donde la manipulación de identidades étnicas desencadenó tragedias que aún duelen. En medio de este escenario, el ejemplo de Argelia resplandece. Mientras algunos aceptaban pactos cómodos o sucumbían ante la presión, Argelia eligió el sendero arduo de la soberanía genuina. Nacionalizó sus recursos, rechazó la presencia de bases militares extranjeras y, aunque pagó un precio elevado, defendió la dignidad y la independencia de su pueblo. En 1971, bajo el liderazgo de Houari Boumedienne, Argelia nacionalizó la industria petrolera y gasífera, desafiando así a las grandes multinacionales y asegurando que los beneficios de estos recursos quedaran en manos argelinas. Esta decisión inspiró a otros países, como Libia y Nigeria, a recuperar el control de sus propios recursos. No fue solo un acto de valor, fue una lección para toda África. Demuestra que la verdadera libertad no se limita a izar una bandera,
sino a decidir sobre el gas, el petróleo, la tierra y el porvenir de nuestros hijos. Cada vez que una nación africana acepta bases militares extranjeras o entrega sus minas a manos foráneas, renuncia a una parte de su soberanía. En Níger, la presencia de bases militares extranjeras y el control de las minas de uranio por intereses ajenos han impedido el desarrollo autónomo de su pueblo. Este ejemplo ilustra cómo la independencia formal puede verse amenazada por la realidad de la dependencia económica y militar. La manipulación no termina ahí. Las élites locales, muchas veces, se convierten en cómplices, vendiendo los intereses de su pueblo a cambio de poder o privilegios. Este círculo vicioso alimenta la dependencia y condena a generaciones enteras a repetir la historia de la explotación. Recordemos el caso de Mobutu Sese Seko en Zaire, cuyo régimen se mantuvo por décadas gracias al apoyo extranjero, mientras la riqueza nacional se evaporaba en corrupción y clientelismo. Sin embargo, hay motivos para la esperanza. La juventud africana, hija de la independencia y testigo del neocolonialismo, carga con la responsabilidad de no aceptar la narrativa de la incapacidad. Debe rechazar la idea de que África necesita tutela o salvadores externos. La lucha continúa, pero la victoria depende de nuestra unidad y de aprender del ejemplo de Argelia. En Sudáfrica, el movimiento estudiantil Fees Must Fall ha demostrado que los jóvenes pueden ser motor de cambio, exigiendo acceso a la educación y cuestionando estructuras heredadas del colonialismo y el apartheid. Persistir en la dependencia y la división es condenar a África a la explotación sin fin. El costo sería la pérdida de riqueza, de identidad y de futuro para millones de jóvenes que merecen construir su propio destino. Pero ¿qué caminos quedan abiertos? Si la llama de la lucha sigue encendida, ¿qué puede aprender el continente de Argelia y cómo podemos avanzar juntos hacia una verdadera soberanía? La historia de Argelia no es solo un pasado glorioso, sino un faro para el presente africano. En el siguiente acto, exploramos cómo ese legado puede guiar al continente hacia una nueva era de unidad y autodeterminación. Imagina por un instante un continente donde el Sahara ya no separa, sino que une. Una África que se expresa con una sola voz, donde el desierto es puente de arena y luz entre culturas, pueblos y sueños comunes. ¿Cómo sería ese destino compartido, forjado en unidad y dignidad? Durante siglos, nos enseñaron a ver el Sahara como muralla infranqueable. Una frontera entre el norte y el sur, entre árabes y africanos. Pero la verdad profunda es que el Sahara forma parte de nuestra memoria colectiva, un espacio de encuentros, rutas y saberes. La idea de división fue impuesta. Lo natural es un continente donde la diversidad se abraza y el destino es uno solo. Pensemos en las antiguas rutas comerciales transsaharianas, como la de Tombuctú a Argel, donde caravanas transportaban oro, sal, ideas y conocimientos, uniendo a pueblos de todo el continente mucho antes de la llegada de los colonizadores. En este mapa de esperanza, Argelia no es solo historia. Es el lazo vivo entre el Magreb, el Sahel y toda África. Argelia fue puente de luchas, inspiración en horas oscuras, y hoy es símbolo de resistencia y soberanía ganada con sacrificio. Su experiencia demuestra que la unión no es sueño lejano, es real cuando hay coraje y visión. Recordemos que, durante la Guerra de Independencia, Argelia apoyó a movimientos de liberación de Angola, Sudáfrica y Zimbabue, ofreciendo entrenamiento y refugio a combatientes de todo el continente. Sin embargo, la unidad no se proclama. Se construye día a día con pactos de solidaridad, colaboración económica genuina y acuerdos de defensa mutua. ¿Qué ocurriría si los países africanos decidieran producir para sí mismos, comerciar sin intermediarios y proteger juntos sus riquezas naturales? Ejemplos recientes, como la creación de la Zona de Libre Comercio Continental Africana, muestran que la voluntad de integración existe, pero requiere compromiso y vigilancia para que los acuerdos no queden solo en el papel. El horizonte de una África soberana es el de una juventud protegida, con futuro,
donde los recursos benefician primero a sus propios hijos. Una África que no exporta solo materias primas, sino también conocimiento, tecnología y cultura. Que elige su rumbo sin tutelaje y ofrece a sus jóvenes esperanza y dignidad. Imagina universidades africanas colaborando en innovación agrícola, energías renovables y tecnología médica adaptada a las necesidades locales. Este tipo de cooperación es posible y ya se ve en iniciativas como la Alianza Africana para la Investigación de Vacunas. Pero, ¿qué ocurre si seguimos divididos? La historia reciente lo grita: pobreza perpetua, inseguridad creciente, manipulación externa, pérdida de voz propia y un futuro incierto para millones de jóvenes que terminan buscando esperanza fuera de su tierra. La desunión es el terreno fértil de la dependencia y el olvido de quienes somos. Basta mirar la fragmentación de Sudán y Sudán del Sur, donde la falta de integración y el conflicto han llevado a una crisis humanitaria que afecta a millones de personas. Tenemos una oportunidad histórica ante nosotros. Es ahora o nunca. Renacer, no desde la nostalgia, sino desde la memoria activa, el compromiso y la cooperación práctica. Una nueva África puede surgir si aprendemos de las lecciones del pasado y de ejemplos como el argelino. La unidad es más que un ideal, es la única vía para una vida digna y soberana. No elegir la unidad y la soberanía sería renunciar a la riqueza, la libertad y el futuro de generaciones enteras. El precio de la desunión es demasiado alto y ya lo hemos pagado durante demasiados años. Solo un continente reconciliado consigo mismo puede alzarse y hablar con fuerza en el mundo. Pero la unidad no se trata solo de ideales o de historia. Es una tarea urgente y cotidiana. ¿Cómo podemos construirla, paso a paso, frente a los desafíos de hoy? La independencia verdadera no es solo una bandera ondeando ni un himno vibrando en los estadios. Es la capacidad de producir, proteger y soñar sin límites impuestos. La experiencia de Argelia nos enseña que la dignidad no se hereda. Se defiende todos los días, en la vida real de los pueblos africanos. Argelia demostró que es posible romper las cadenas de la sumisión y abrazar la dignidad, incluso frente a los imperios más poderosos. El pueblo argelino enseñó que no existe fuerza mayor que la voluntad colectiva de un pueblo unido, decidido y plenamente consciente de su valor. Cuando en 1988 estallaron protestas masivas en Argelia, el pueblo volvió a demostrar que la búsqueda de justicia y dignidad es una lucha permanente, no una victoria estática. Hoy, esa lección arde con más urgencia que nunca. La juventud africana tiene el deber de tomar ese legado de coraje, disciplina y creatividad, y transformarlo en acción concreta. No basta con recordar a los héroes. Debemos convertirnos en los protagonistas valientes de nuestro propio destino, aquí y ahora. ¿Qué significa esto en la práctica? Implica participar en procesos democráticos, exigir transparencia a los gobiernos, crear redes de emprendimiento local y rechazar la corrupción en todas sus formas. África posee una riqueza inmensa: tierras fértiles, minas, petróleo, pero su mayor tesoro es el talento humano. El desafío es usar estos recursos para construir desarrollo nacional, no para enriquecer a otros continentes. Nigeria, por ejemplo, produce millones de barriles de petróleo cada año, pero buena parte de sus beneficios se escapan por contratos injustos y corrupción. Revertir esta tendencia requiere leyes justas, vigilancia ciudadana y acuerdos transparentes. Esto requiere líderes íntegros y ciudadanos comprometidos, que prioricen el bien común ante las presiones y tentaciones externas. El ejemplo argelino nos recuerda que la independencia real se edifica sobre honestidad, coraje y sacrificio colectivo, no sobre palabras vacías. El caso de Thomas Sankara, en Burkina Faso, es otro referente. En pocos años, promovió la autosuficiencia, la educación y la igualdad de género, demostrando que el cambio es posible cuando hay voluntad política y ética. La acción colectiva es esencial. Compartir experiencias, inspirar a la juventud, construir modelos propios y genuinos, no copias extranjeras.
Solo así forjaremos una África fuerte, respetada y verdaderamente auténtica. El modelo del Ubuntu, filosofía africana que prioriza la comunidad y la solidaridad, puede ser el fundamento de este renacimiento. Ubuntu enseña que yo soy porque nosotros somos, una máxima que puede guiar nuestras políticas y relaciones sociales. La responsabilidad es intergeneracional. Cuidar la memoria, proteger la autonomía ganada y, sobre todo, soñar y construir juntos el futuro. No podemos permitir que los sacrificios de ayer se pierdan en la indiferencia del presente. Así como las madres de Plaza de Mayo en Argentina mantuvieron viva la memoria de los desaparecidos, las madres y abuelas africanas deben ser custodias vivientes de la historia y la dignidad. La unión no es solo discurso, debe vivirse en la educación, la industria, la cultura, la seguridad y la política de todos los días. Cada joven, cada mujer, cada trabajador africano tiene un rol clave en este proceso de transformación. Practicar la solidaridad puede comenzar en la escuela, en el mercado local, en la cooperación entre pequeñas empresas y en la defensa de los derechos humanos en cada comunidad. Si no actuamos, África corre el riesgo de repetir los mismos errores, perder el control de su destino, de sus riquezas y, lo más doloroso, de su dignidad y libertad. La historia no perdona la negligencia y la división. La experiencia de Ruanda, que pasó de la tragedia al renacimiento, muestra que es posible superar la fragmentación y construir un país unido, con visión y reconciliación. El ejemplo de Argelia no es solo una página pasada, es brújula para el presente y faro para el futuro. Nos recuerda que la unidad, el coraje y la visión son las armas más poderosas para conquistar la soberanía auténtica que África merece. La historia de Argelia es el reflejo de una lucha compartida por muchos pueblos africanos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo convertimos ese legado en una fuerza real para el cambio? La historia nos observa con ojos severos. ¿Seremos quienes retomen el timón o quienes dejen pasar la última oportunidad? Hoy, el destino de África no está grabado en el mármol del ayer, sino que nace en las decisiones que tomamos juntos. El ejemplo argelino es mucho más que un eco heroico. Es una llamada viva a la acción. Argelia enseñó al mundo que cuando un pueblo se une por dignidad y coraje, puede torcer el curso de la historia y desafiar a cualquier imperio, por invencible que parezca. Sin embargo, la batalla nunca terminó. El enemigo ahora es más astuto. Se camufla de ayuda, de inversión, de tratados que prometen desarrollo, pero atan nuevas cadenas. Hoy, la desunión, las fronteras artificiales y los conflictos internos mantienen a África dividida y vulnerable. Cada vez que dudamos, otros deciden por nosotros. Cada vez que cedemos, regalamos un trozo de nuestro futuro. Las deudas externas impuestas durante la década de los años 80 y 90, bajo el nombre de ajustes estructurales, son ejemplo de cómo la independencia económica puede verse socavada por mecanismos invisibles. En juego están la dignidad, la riqueza y la voz de todo un continente. No hablamos solo de nombres en manuales de historia, sino del pan de nuestras hijas e hijos, de la libertad de nuestras juventudes, de la posibilidad real de elegir nuestro destino. La pasividad de hoy podría ser la herencia de pobreza, olvido y fragmentación para siglos enteros. Pero la acción colectiva, aquí y ahora, puede encender la chispa de la verdadera independencia africana. Argelia se erige en el centro de esta encrucijada. Su legado no es solo inspiración, es un mandato urgente de rechazar la división, defender la soberanía y reconstruir la unidad africana desde el respeto mutuo y la solidaridad en la práctica. Recordar ya no basta. Es hora de actuar con la misma valentía y visión que mostró ese pueblo. El eco argelino exige que África despierte y reclame, unida, lo que le corresponde por derecho propio. El mundo nos observa, esperando nuestro tropiezo, pero también temiendo la fuerza de una África decidida. No podemos ceder ni callar. El futuro está, más que nunca, en nuestras manos. Seremos juzgados por nuestra valentía o por nuestra indiferencia.
Este momento no se repetirá. Si la unidad y la dignidad del pueblo argelino encendieron la esperanza continental ayer, hoy nos toca a nosotras y nosotros mantener viva la llama de la soberanía verdadera. Porque la historia africana no espera escrita en piedra. Exige que tú, que todas y todos, la terminemos de escribir con actos, no solo palabras. Así, el coraje de Argelia puede ser el fuego que forje una nueva África, si nos atrevemos a unirnos, a recordar y a actuar. La página está abierta. Es tiempo de escribir, juntos, el próximo capítulo.